Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Virgo, aquí con esta carta del emperador se ve que aquí hay una energía que va a estar aportándole orden a tu vida económica, a tu vida en general. Aquí hay disciplina, aquí hay seguridad, aquí cualquier proyecto en el que ustedes estén trabajando actualmente se va a estar consolidando. Acá las cosas van a estar mejorando muchísimo en el ámbito económico. Si lo tienes en mal, la parte de tu economía, pues aquí evidentemente se va a mejorar muchísimo. Y si están bien, pues nada, se van a poner mucho mejor porque aquí ustedes como que suben de nivel en tu estructura, en tus ingresos económicos, como que subes un paso más. Así que si estás bien, vas a mejorar mucho más y si están mal, pues van a estar bien, ¿ok? Para aquellos que dicen, no, yo no estoy mal económicamente, no, gracias a Dios no están mal, pero si no están mal, no hay problema, vas a estar muchísimo mejor de lo que están actualmente. Aquí esta carta me está hablando de estabilidad, de que las cosas se estructuran, de que las cosas se mantienen bajo control. Y me habla también esta carta, la energía de esta carta es de mucha, pero mucha estabilidad, señores, en cuestiones económicas, en tu vida personal, en todos van a estar muy estables. Y el 6 de bastos, que aquí viene como 6 de deseos, creo que es la traducción de ucraniano, me está hablando este tarot sobre todo de éxitos, de triunfos, de victorias, de celebraciones. Esta carta me indica que ustedes van a estar consiguiendo algo que querían. Las personas van a estar reconociéndolo. Esto se puede referir, señores, a que quizás en tu empleo tú digas, no, yo estoy estable, yo estoy bien, ok, pero van a subir de nivel. Y ese reconocimiento podría estarse refiriendo a que quizás te den un nuevo puesto de empleo, a que te puedan subir el salario, a que tus jefes te reconozcan que tú eres uno de sus mejores empleados, a que tus compañeros también te lo puedan estar reconociendo. Y si tienes un negocio, si tienes algo que es tuyo propio, que tú lo mantienes, que tú eres el que trabaja en esto, pues definitivamente este 6 de bastos me está hablando de reconocimientos. O sea, puede ser que tus clientes te reconozcan que tú eres un buen trabajo, que tú eres una persona que presta unos servicios excelentes o simplemente que tu producto es muy bueno y podrían estarte dejando reseñas en Google, de reseñas en alguna red social donde definitivamente esto por supuesto va a atraer a nuevos clientes. Así que aquí hay un reconocimiento por parte de otros de la labor que ustedes realizan. Y eso por supuesto siempre va a estar llevando a una economía sólida y estable. Vuelve a reiterarse la solidez económica del emperador aquí con la reina de oros. Aquí por supuesto la reina de oros es simplemente una confirmación del emperador. Esta reina me habla de estabilidad financiera, me habla de bienestar económico, me habla que vas a tener éxito en todos los proyectos en los que ustedes estén trabajando. Esta carta aporta confianza, aporta independencia económica. Acá si tú eres, bueno, mujer o hombre, da igual, y dependieras económicamente de alguien, como que esto te va a dar independencia, va a decir, ok, yo puedo manejar mi vida personal porque yo económicamente estoy estable y pase lo que pase, y yo me puedo mantener solo o sola. Entonces, como que no necesitas de otra persona para económicamente estar bien. Aquí tú te empoderas. Para muchas mujeres esto puede significar que económicamente no vas a estar dependiendo quizás de tu esposo o de una pareja, pero para los hombres hay veces que también dependen económicamente de su esposa, de su cónyuge, que aporten X cantidad de dinero a la casa. Aquí en este caso ustedes como que van a estar siendo más independientes económicamente, más sólidos. No es que se vayan a pelear ni se vayan a divorciar ni nada, simplemente que tu economía va a estar dando para que tú solo o tú sola mantengas completamente tu casa en el ámbito financiero, ¿ok? Financieramente van a estar muy, pero muy bien. Vamos ahora con más cartas para Virgo, para no quedarnos aquí solamente en esto. Vamos para allá con más cartas para Virgo. Vamos con la otra carta para Virgo. La carta del Hierofante Virgo me está indicando de que aquí va a haber la formalización, la aprobación o la intervención de alguna autoridad o institución para que esto se te dé. Aquí ustedes podrían estar estableciendo algún tipo de contrato. Acá también esta carta me puede indicar que ustedes van a seguir los sistemas establecidos, van a estar formalizando algún tipo de asunto, alguna aprobación por alguna
autoridad, la firma de algún tipo de acuerdo. Algo en lo que ustedes van a seguir por el canal normal, que se deben hacer todas las cosas por la parte legal, por la parte formal, van a cumplir con cierto tipo de formalidades, ¿ok? Pero ojo y cuidado con esto, porque esto podría estarte trayendo una sobrecarga de trabajo. Acá cuando me refería a que si el emperador, las cosas te van a estar normalizando, regularizando y vas a subir de nivel, a veces tener un cargo extra o simplemente que tus clientes te reconozcan el trabajo que tú haces podría estar significando mucha carga económica. Esto se refiere, señores, a quizás si ustedes lo suben de cargo en su empleo donde tú estés trabajando actualmente o tengas otro empleo. Esto podría conllevar a que ustedes, en vez de salir a una hora determinada, estén saliendo fuera de horario o tengan que hacer dobles turnos, tengan que hacer overtime o simplemente si trabajas por tu cuenta, si tienes tu negocio, aquí es posible que lleguen un exceso de clientes. Y en cualquiera de las dos versiones, sí, trae una mejora económica muy visible, trae estabilidad financiera súper buena. Pero trae una sobrecarga, ¿ok? Entonces, si es un empleo, si es con un empleador, simplemente habla con esa persona o traten de llegar a algún tipo de acuerdo donde ustedes salgan a las horas reglamentadas. Firma un contrato, pero que no te ate a hacer overtime y que te sobregaste, porque aquí hay un cansancio psicológico y un cansancio físico. Y si es con clientes, pues comienza a tratar de delegar algunas funciones en otras personas. Yo entiendo, sobre todo al principio, cuando uno tiene un negocio o incluso después, si te llegan más clientes de lo que normalmente tú estás preparado para atender, conseguir a alguien que te ayude es poco fácil y definitivamente vas a tener que asumir esta sobrecarga. No te queda de otra, esto es sí o sí lo vas a tener que hacer. Pero definitivamente aquí viene una sobrecarga de clientes o de trabajo. Esta carta, cada vez que yo la veo en esta posición, me recuerda cuando las personas piden mucho trabajo. No, yo quiero tener mucho trabajo o muchos clientes, pero se les olvida que sean bien pagados o que te paguen muy bien. Entonces aquí es como que se te olvidó decir, yo lo que quiero es mucho dinero y pocos clientes, o mucho dinero y poco trabajo, y pidieron trabajo y clientes, pero en la parte del dinero se les perdió. Sí, a ver, aquí sí encontraron la parte del dinero porque tiene estabilidad económica, ¿ok? Pero se les olvidó decir que querían el dinero con pocos clientes o con poco trabajo. Y entonces, como que Dios vio al universo y le dijo, ok, ¿quieres estabilidad económica? ¿Quieres mucho dinero, pero me estás pidiendo muchos clientes o mucho trabajo? Ok, yo te los mando. Yo te mando el dinero, pero te lo mando con todo eso. Y efectivamente, eso es lo que está pasando aquí con este 10 de bastos. Se te fue la mano y se te olvidó pedir eso en lo que pediste y por eso viene el 10 de bastos, evidentemente. Eso se puede rectificar, señores, ¿ok? Simplemente corrijan sus peticiones y eso se arregla. No es que se van a quedar así para toda la vida, ¿ok? Así que cuidado con lo que piden, que Dios o el universo sí les cumple las órdenes, pero hay que ver cómo se le piden. Y por supuesto aquí la emperatriz viene a ayudarte. Esto es una ayuda económica, esto es un alivio, esto es una guía para refrescar este 10 de bastos. Esta persona o esta energía te va a hacer llegar a cumplir tus metas lo antes posible. Esta es una persona que puede ayudarte quizás a contratar a alguien que te ayude con esta sobrecarga o alguien que te ayude quizás a comprar algo que tú necesitas para bajar este nivel. Definitivamente esto es una mujer o una energía femenina que va a estar ayudándolos económicamente, ¿ok? Económicamente a que esto se anivele y se mejore. Vamos a ver qué más viene acá para Virgo. Wow, salieron todas estas cartas. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver. Aquí salió. Se creo que el 6 de espadas. Aquí Virgo, con este 6 de espadas, pues definitivamente ustedes podrían estarse mudando de vivienda, podrían estar siguiendo a otra ciudad o simplemente cambiándose de puestos de trabajo, cambiándose de empleo. Pero aquí definitivamente hay una situación de la cual ustedes se van a estar alejando por su propio bien económico y para su bienestar. El 7 de bastos me está diciendo de que acá ustedes van a tener que enfrentarse a personas que quizás no estén de acuerdo con tus ideas, o que quizás no estén de acuerdo con tu traslado, con tu mudanza, pero definitivamente vas a estar enfrentándote a ellos. Acá ustedes van a tener que estar enfrentando a personas donde ustedes van a tener que mantener sus puntos de vista sobre todo. Este 7 de bastos sí me está indicando
que a pesar de todo, ustedes tienen la razón. Van a estar defendiendo su punto de vista o sus ideas, pero tienen una posición ganadora, tienen la razón y por lo tanto podrían estar ganando. Y esa defensa que ustedes van a estar haciendo posiblemente sea contra algo que los quieren mantener atados. Esto puede referirse a un contrato laboral abusivo, a un contrato laboral donde quieren que tú cumplas más tiempo del que recuerden que estábamos aquí. Esto solamente me lo está confirmando, señores. Me está confirmando de que ustedes van a defenderse contra esta situación que los quieren sobrecargar. Aquí ustedes deberían estarse defendiendo contra estas ataduras, ¿ok? Esto es algo que los quiere atar. Puede ser contratos laborales, pueden ser contratos de negocios, pero definitivamente hay algo aquí que los quiere atar literalmente. Vamos a ver si ustedes logran soltarse de esta situación cuando ganen, qué es lo que viene después de esta carta de ataduras del diablo, que aquí no la veo como buena, ¿ok? La veo como algo que literalmente los quiere estar atando. El mago, señores, el mago lo que me está diciendo es que ustedes son los que tienen la capacidad de caer en esto o de no caer. Aquí ustedes tienen completamente y total libre albedrío. O sea, por lo tanto, aquí esto no está dicho, el final de esta situación no está dicha. Ustedes pueden crear lo que quieran aquí al final. Ustedes son capaces de manifestar lo que ustedes quieran. Si van a tener estabilidad económica, pueden haber restricciones, ustedes van a dejar que se las pongan o no, pero definitivamente eso depende de ustedes, de su capacidad de manifestar. Recuerdan cuando les dije, pidieron trabajo, pidieron clientes, pero no pidieron que querían dinero, pero sin muchos clientes y sin mucho trabajo. Y también les dije que a pesar de que quizás habían pedido mal, porque quizás pidieron mal cuando pidieron las cosas, pues esto lo podían volver a pedir, podían renegociar con Dios, con el universo, con lo que sea que ustedes quieran, podrían renegociar esta situación que no era definitiva, que era temporal, así que la podían cambiar. Por lo tanto, el mago precisamente lo que está diciendo es que esta situación ustedes pueden defenderse y pueden cambiarla. No es que va a quedar estática, ustedes la pueden cambiar, pero es su decisión y es lo que ustedes sean capaces de hacer, de exigir y de pedir al universo. Vamos ahora con algo más que las cartas de Kimber quieran decir o simplemente algo que quieran confirmar. Wow, de la lectura para Virgo, por favor. Sale cambio, señores. Aquí viene un viaje, viene una mudanza de casa, viene irse para un nuevo empleo, viene algún cambio en la vida de ustedes. Aquí hay algo que va a estar cambiando para muchos. Y vamos con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia, Virgo. Vamos para allá con un mensaje. Págate a ti primero. Acá con esta carta Virgo te están diciendo, conviértete en tu obligación financiera más importante, reservando una parte de tus ingresos cada vez que te paguen. Esa cariñosa forma de cuidarse garantiza que tendrás ahorros para invertir en tu presente y en tu futuro. Así que Virgo, págate a ti primero. Para ayudar a otras personas primero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, ¿ok? Así que Virgo, déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo soy capaz de crear la vida de mis sueños. Yo soy capaz de crear la vida de mis sueños. Virgo, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.